Hola, bienvenidos a la cita número 13 de esta secuencia que se denominaba El espacio y el tiempo en cuarentena. Encuentros que desde este momento titularé El espacio-tiempo en signo de pregunta. ¿Cuarentena? Cierro la pregunta. Y que ya mismo comienza así. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así, como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Les leí frases seleccionadas por mí de la canción Cambia, todo cambia, compuesta o más bien atribuida al músico chileno Julio Neuhauser, quien fue, además, fundador del grupo Quilapayún. Yo diría del mítico grupo Quilapayún. Amigos, continuamos silvanando y desilvanando tramas complejas y por eso fascinantes de de este combo de espacio, tiempo, subjetividad, metáforas. Aclaro, por otra parte, que complejo no alude a más difícil, sino a menos lineal, a no solo causal y por consiguiente a más rico y promisorio. Así será entonces el tratamiento que, como hacemos siempre, es simbólico y consiste en esta oportunidad en ir desde aquello que ya no hay, cuarentena, hay o no hay, para ir más allá de eso que ya no hay, se supone. Este tránsito, insisto, es simbólico y en palabras actuales nos conduciría del aislamiento al distanciamiento social. Se postula entonces el advenimiento ya fuera de lo que se denominaría cuarentena, de un cambio que nos conduce desde el encierro anterior, preventivo y obligatorio que conllevaba el aislamiento, a una nueva etapa nominada como distanciamiento social. Desde nuestros postulados, que insisten, como saben, en que las metáforas nos hablan y nos construyen como sujetos, propongo hoy como tema el cambio, cuestión intrincada y prolífica que abordaremos, como decía Facundo Cabral, ¿se acuerdan? Vuele bajo porque abajo. Lo abordaremos desde abajo con conceptos mínimos para ir dilucidándolo con el paso de algunos audios. Siempre valorado, el cambio nos desafía, sin embargo, a develarlo o al menos a interrogarlo. Según mi preferencia, primero formularé 2 o 3 temas convocados por el concepto de cambio. Luego les dejaré algunas breves preguntas. Por último, invitaré a 2 autores que nos ayudarán a pensar, uno desde la filosofía y otro desde la poesía. Por supuesto que quedarán pendientes para ser convocados en otros encuentros quienes desde la psicología, el psicoanálisis, la física, la astronomía
y otras perspectivas iluminan y profundizan este tema del cambio. Solo es un principio en el que estamos comenzando a abrir una puerta. En primer lugar, les mencioné un cambio. Dijimos, no más espacio y tiempo. Desde ahora será espacio-tiempo. Pregunta, ¿esta diferencia propicia un cambio de perspectiva? ¿Se trata de un cambio o de una simple modificación? Se lo dejo a quien quiera pensarlo y seguramente volveremos sobre el tema. También les hablé anteriormente del cosmos y del sujeto. Los cambios en el universo, en esa dimensión de la que formamos parte, requieren de millones y billones de años en cifras inconcebibles para los humanos. Nuestros cambios a veces emergen en segundos o milésimas de segundos que bastan para que tengan oportunidad de acaecer. Ahora bien, aquellos y estos se intrincan. Por ejemplo, cuando los humanos arrasan zonas y desequilibran el planeta, y también cuando nuestra especie invade el espacio-tiempo de nuestra galaxia con basura espacial. Estos son ejemplos de cómo cosmos, sujeto y cambios que son imprescindibles, se articulan desde ciertas perspectivas. Ahora bien, sin dilucidar a fondo la cuestión, surge una pregunta. ¿Cambiar conlleva innovación? ¿Cambiar conlleva renuncias? ¿Implica aprendizaje? ¿O bien es posible hablar de cambio ante simplemente un lineal pasaje de estado o de denominación? Es decir, ¿estamos cambiando? ¿Qué implicaría cambiar? Cambiar en términos de la pandemia, del virus, del COVID-19, en términos de la cuarentena o no cuarentena. ¿Qué implicaría cambiar si hablamos de encierro, aislamiento y distanciamiento? Todas estas preguntas, amigos, son consideradas por mí y por mucha gente que me las hace llegar como acuciantes, porque nos ayudarán no solo a pensar en esta crisis actual, sino tal vez a modular futuros cambios subjetivos y colectivos imprescindibles para vivir mejor. Y bien, pasemos entonces al filósofo prometido, Néstor Luis Cordero, que en su libro La invención de la filosofía convoca y aborda, entre otros, a otro filósofo, a Heráclito, ampliamente divulgado en relación justamente con la temática del cambio. Aclaro, queridos oyentes de estos audios, que cito a estos autores teniendo perfectamente en vista solamente abrir una pequeña puertita para que se perciba con claridad la cuestión honda que radica en la temática del cambio. Es decir, cuándo cambiamos y cuándo no cambiamos. Al respecto, Cordero dice que Heráclito es muy conocido básicamente por su frase: no es posible entrar dos veces en el mismo río. Pero aclara nuestro autor, hay otros dos textos, otras dos frases de Heráclito que nos han llegado acerca de este tema. Una dice: aguas diferentes y diferentes corren
sobre quienes entran en el mismo río. Y la tercera, entramos y no entramos en el mismo río, existimos y no existimos. Añade Cordero, por su parte, que el significado de los tres textos es claro y distinto. El río es el mismo, aunque sus aguas sean diversas. Es la diversidad de las aguas la que garantiza la unidad del río. Y da el ejemplo de un nadador que dice que no entra 2 veces en el mismo río. Pero Cordero añade que es el nadador quien no es el mismo cuando afirma que no entra 2 veces en el mismo río. Es el nadador quien no es el mismo, quien cambia. Entonces, en esta cuestión convocada entre nosotros por el pasaje o cambio en el que no hay cuarentena y se pasa del aislamiento a la distancia social, tenemos que tener en claro que ¿hay cambio? No hay cambio. Les dejo este interrogante. Se pone en juego lo mismo. Si algo sigue siendo lo mismo, y de qué manera, y lo que somos y no somos. Por esto, este interrogante es a mi criterio crucial. Por último, les comento que Cordero menciona en este sentido a Jorge Luis Borges, quien dice, en Elogio de la Sombra, había escrito: yo soy ese río. Amigos, como despedida e invitación al próximo encuentro, les regalo un fragmento de un bellísimo poema de Jorge Luis Borges, titulado Cosmogonía. Ni el espacio ni el tiempo, ni siquiera una divinidad que premedita el silencio anterior a la primera noche del tiempo, que será infinita. El gran río de Heráclito el Oscuro su inagotable curso no ha emprendido, que del pasado fluye hacia el futuro, que del olvido fluye hacia el olvido. Ok, los espero en el próximo audio y les pido que no se olviden de escribirme a cejasiner@hotmail.com y de ingresar en mi blog www.chaufracasoescolar.blogspot.com.